Sonolibro presenta Alistair Z y el misterio de los esqueletos, de Miguel Aguerralde. Capítulo 1. La mansión Velasco. Lo que el doctor Víctor Klomsky más odiaba en todo el mundo era sacar a pasear a su perrito, Burl. No soportaba tener que interrumpir su trabajo en el laboratorio, sus ensayos y experimentos, y hacer esa caminata inútil alrededor de la manzana solo para que el antipático chucho de su mujer olisqueara algunas flores, escarbara entre las hierbas del jardín del señor Corman y dejara caer sus necesidades en mitad de la acera de regreso a casa. No. Todo un inventor y un estudioso de la ciencia no tenía por qué detener el discurrir de sus genialidades solamente por eso. Porque encima, Burl, que era una extraña aproximación a la raza bulldog, pero canijo, feo y cabezón, parecía leer sus pensamientos y de cuando en cuando miraba hacia atrás y le sonreía con mirada de suficiencia y enseñándole los dientes. A Víctor eso le sacaba de sus casillas. De manera que en las últimas semanas había decidido comenzar a pasearle durante distancias más largas, aprovechando el frescor de la brisa nocturna para oxigenarse un poco y alejarse de la atmósfera cerrada y vaporosa de su laboratorio. Una habitación que, por otro lado, instalada en la buhardilla de su casa, solamente tenía una ventana al exterior que Isabel no le dejaba abrir, pues decía que llenaba de olores picajosos toda la segunda planta, el salón, la cocina, el jardín, el barrio y el pueblo entero de Laleby Hills donde vivían. Y había descubierto, para colmo, que servía. No pocas buenas ideas, útiles para su trabajo, se le habían ocurrido en esos paseos largos que en principio perseguían solamente el objetivo de torturar a Bulb. Solían salir de casa en dirección al centro del pueblo pasando por delante de los escaparates de la Avenida de las Palmeras, aunque solamente se detenían unos minutos en el de la librería del anciano Corander y en el de la dulcería de la señorita Eglantin. Porque además de la ciencia, lo que más gustaba a Víctor eran las golosinas. Solía decir que el azúcar era importantísimo para pensar. Él sabría. Después, una vez dejados atrás el centro comercial de los Dos Pinos, cruzaban hacia la acera contraria, por delante de la escuela primaria Columbus, y callejeaban unos minutos por el casco histórico de Laleby Hills antes de regresar por el mismo camino a casa. Laleby Hills era un municipio pequeño, pero de los más antiguos de la región, por lo que sus arterias más céntricas eran estrechos callejones, retorcidos como lenguas de serpiente, tenebrosos y adornados con muchas placas de metal que recordaban episodios oscuros de esa época en la que se perseguían hechiceros y brujas y la gente dormía con un crucifijo entre las manos. A Víctor, todo un hombre adulto y cultivado, le seguía atemorizando pasear de noche por allí, tanto como cuando era un niño, y de ninguna manera permitía que su hijo, Alistair, lo hiciera. Una noche, sin embargo, una de esas en las que el cielo está tan despejado que la luna lo pinta de gris y las estrellas parecen al alcance de la mano, el inventor volvía a casa distraído, pensando en todo esto, y se pasó de largo su manzana sin darse cuenta. Los genios suelen ser muy despistados. Cuando levantó la vista del suelo comprobó que se habían internado en una zona solitaria y descuidada, al filo de los límites de la ciudad, a la que nadie solía acercarse ya. Poco más adelante, Burl se detuvo para olisquear, con curiosidad y cierto temor, el pie de una oxidada verja de metal que no conocía. Los barrotes de la verja eran rígidos y puntiagudos, descascarillados por el castigo del tiempo, y tras ellos un jardín destartalado de arbustos desordenados y árboles torcidos escondía de la vista la fachada de un oscuro caserón, tan antiguo que ya nadie en el pueblo recordaba que siguiera allí. Una casa señorial de paredes de piedra secuestradas por intrincadas enredaderas, con horribles ornamentos deformados por telarañas centenarias. A su espalda se elevaba la colina del antiguo cementerio. Burl dejó de olisquear y se sentó en el suelo sin ni siquiera mover la cola. «Es la mansión Velasco», le tranquilizó su amo. «Está abandonada, no te asustes». Víctor se acercó al chucho y no sin cierto asco le acarició en la cabeza. El perrito ni siquiera se inmutó, no pareció importarle, por lo que el inventor le dedicó una mueca. Después el científico se acercó a la verja de metal y trató de distinguir las formas de la casa en la penumbra. «Ha pasado mucho tiempo», susurró. El viento, suave brisa durante todo el camino, parecía haber cobrado fuerza allí. Sample complete.
Ready to continue?